¿Sabías que en Emiratos Árabes Unidos el 90% del agua potable no viene de ríos ni de lluvias, sino directamente del mar? ¿O que en California una sola planta es capaz de producir 190 millones de litros de agua potable al día? Eso equivale a llenar 95 millones de botellas de 2 litros cada 24 horas. Y lo más increíble, todo este proceso ocurre en menos de 30 minutos, desde que el agua entra desde el océano hasta que se convierte en agua lista para beber. Así es. El agua del mar, con toda su sal y sus impurezas, puede transformarse en un recurso vital para millones de personas gracias a un proceso de ingeniería colosal, la desalinización. Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir cómo se convierte el agua del mar en agua potable. ¿Estás listo para sumergirte en una tecnología que literalmente le da de beber al mundo? Pues acompáñame. Más de 2.000 millones de personas en el planeta viven en regiones con escasez hídrica. Y, paradójicamente, el 97% del agua de la Tierra está en los océanos. ¿La solución? Transformar lo que parece intocable en agua apta para beber. Países como Arabia Saudita, Israel, España, Australia y Estados Unidos dependen cada vez más de esta tecnología. En lugares desérticos como Dubái, sin ella simplemente no podrían sobrevivir. Dime, si pudieras elegir, ¿preferirías vivir en un país con ríos y montañas llenas de agua dulce, o en un desierto que depende de máquinas gigantes para beber? El proceso comienza bajo el mar. Gigantescas tuberías submarinas, algunas con diámetros de hasta 2 metros, se adentran cientos de metros en el océano. En sus extremos, enormes bombas de succión extraen millones de litros de agua salada cada hora. Para que te hagas una idea, solo una planta desalinizadora puede mover más agua que la que circula en un río mediano. Eso sí, no todo entra. En esta etapa inicial se colocan mallas metálicas que bloquean algas, peces pequeños y basura marina. El objetivo es que el agua llegue a la planta lo más limpia posible antes de entrar en contacto con la maquinaria fina. ¿Te imaginabas que detrás de un vaso de agua hubiera tuberías submarinas capaces de succionar millones de litros del océano? Una vez en tierra, el agua pasa por un proceso de filtrado grueso. Aquí se eliminan arena, sedimentos, piedras diminutas e impurezas visibles. Se usan filtros de arena presurizados y tamices que retienen todo lo que pueda atascar las bombas de alta presión más adelante. Este paso parece simple, pero es crucial. Si una partícula grande entrara en la fase de ósmosis, podría romper una membrana que cuesta miles de dólares. Ahora llegamos a la parte más impresionante, la ósmosis inversa. Aquí el agua de mar es sometida a una presión gigantesca, de hasta 70 bares, equivalente a 700 metros bajo el agua, y obligada a atravesar membranas semipermeables. Estas membranas son como filtros moleculares. Dejan pasar solo moléculas de agua y retienen hasta el 99% de la sal, además de virus, bacterias y metales pesados. Imagina esto, un poro de estas membranas mide unas 0,0001 micras, tan pequeño que una molécula de sal jamás podrá atravesarlo. En cuestión de minutos, lo que era agua salada se divide en dos corrientes. Agua dulce lista para los siguientes pasos, y salmuera, una solución concentrada de sal que debe ser devuelta al mar con control ambiental. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es posible separar la sal del agua sin hervirla? Pues este es el secreto. El agua que sobra, llamada salmuera, no se desperdicia. Se conduce de nuevo al océano a través de tuberías de dispersión. Pero no es tan sencillo. Si se vertiera de golpe, podría devastar la fauna marina. Por eso, se liberan a través de difusores que la mezclan rápidamente con el agua del mar, evitando concentraciones letales para peces y corales. La ingeniería aquí no solo busca agua dulce, también proteger el ecosistema. El agua que ya pasó la ósmosis no tiene sal, pero aún puede contener trazas de microorganismos. Por eso entra en la fase de desinfección final. Primero, se usa luz ultravioleta que destruye el ADN de bacterias y virus, dejándolos inofensivos. Después, se añade una mínima dosis de cloro, suficiente para garantizar que el agua se mantenga limpia en las tuberías, pero sin afectar la salud. Dato curioso, la dosis es tan baja que equivale a unas gotas en miles de litros. El agua pura obtenida por ósmosis es demasiado plana. Carece de minerales esenciales
y de hecho, podría ser dañina a largo plazo si se bebiera sin tratamiento. Por eso, se le agregan de manera controlada calcio, magnesio y potasio. Esto no solo mejora su valor nutricional, también le da el sabor que asociamos con el agua natural. Imagina tomar un vaso de agua sin minerales. Sería como beber un líquido insípido, casi extraño. ¿Alguna vez notaste que el agua sabe diferente en distintos países? Eso se debe precisamente a la composición mineral. Antes de salir al mundo, cada lote de agua es sometido a pruebas rigurosas. pH y conductividad para verificar que no quede sal, detección de metales pesados como plomo o mercurio y análisis microbiológicos para confirmar que no haya bacterias. Algunas plantas incluso cuentan con laboratorios en tiempo real que analizan muestras cada minuto. Solo el agua que cumple con los estándares internacionales se libera para consumo. El agua lista se guarda en gigantescos tanques de almacenamiento, algunos subterráneos para mantenerla fresca y protegida. Desde allí, es impulsada por enormes estaciones de bombeo hacia una red de tuberías que puede extenderse por miles de kilómetros. En algunos casos, estas tuberías atraviesan montañas y desiertos completos para llevar agua a las ciudades. Un verdadero logro de ingeniería. ¿Qué crees que es más impresionante? ¿Las membranas microscópicas que filtran la sal o las tuberías kilométricas que atraviesan desiertos para llevar agua a millones de personas? Hoy existen más de 16.000 plantas desalinizadoras en el mundo, produciendo a diario decenas de miles de millones de litros de agua potable. Solo en Arabia Saudita hay instalaciones que abastecen a ciudades enteras, como Riad o Jeddah. Y el impacto es monumental. Gracias a esta tecnología, países que antes eran desiertos secos ahora pueden tener agricultura, ciudades modernas y hasta fuentes y parques con lagos artificiales. Y así, desde el fondo del océano hasta tu vaso, el agua del mar se convierte en agua potable gracias a tuberías submarinas, filtros de arena, membranas microscópicas de ósmosis inversa, luz ultravioleta, remineralización y redes de distribución que cruzan montañas y desiertos. ¿Te imaginabas que detrás de un simple vaso de agua hubiera bombas capaces de mover millones de litros? Membranas que eliminan el 99% de la sal y procesos tan precisos que incluso ajustan el sabor mineral? Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más. ¿Los 190 millones de litros diarios de una planta en California? ¿El hecho de que en Emiratos el 90% del agua potable venga del mar? ¿O que todo este proceso pueda suceder en menos de 30 minutos? Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.